Bienvenidos a un nuevo episodio más de Presente Podcast. Desde una casa patrimonial en la ciudad de La Paz, en el corazón de la ciudad de La Paz. Esto es Presente Bolivia, un espacio para pensar el país que somos y el país que queremos ser. Nos encontramos en el Parlamento Historia Café, quien nos brinda el espacio para que podamos grabar, donde las ideas se sirven con un café. Bienvenidos a Presente. Es de esta manera que vamos a empezar y tengo junto a mí dos jóvenes bastante conocidos también por los medios y me gustaría que se presenten. A ver, por favor, empecemos por mi lado izquierdo. Primero que todo, buenos días, tardes o noches. Perdón por la voz, estoy algo resfriado, pero mi nombre es Aaron Salgueiro, soy candidato a diputado plurinominal por la Alianza Libre, amante de la historia de Bolivia, amante de su gente y estudiante de Derecho. Bien, por favor. Sí. Muy buenos días. Primeramente me presento, mi nombre es Kevin Edmundo Flores. Soy militante ex militante se podría considerar, ¿no? De partido ya disuelto NGP, sin embargo, encargado del proyecto de batalla cultural y formación política del departamento que se encarga justamente para tratar de abrir los ojos a la juventud en este país. Muy bien, soy estudiante de la carrera de Historia, profesional técnico y también, ¿cómo puedo decir así? Bastante, me encantaría aportar este podcast y estoy totalmente honrado de participar en esta ocasión. Bien, aquí yo tengo dos preguntas que me llaman mucho la curiosidad antes de empezar con todo esto. Primero por ti, Aaron, quiero saber, estás diciendo que eres candidato a diputado plurinominal, ¿no es cierto? ¿De cómo surge esto? ¿Por qué tu interés por incursionar en la política? Me gusta la política desde que tengo uso de razón. Mi mamá, que fue guía de turismo, me contaba lo que le contaba a los extranjeros que venían a Bolivia. Les contaba acerca de historia, de cómo se formó la cordillera de los Andes, de las leyendas andinas detrás de ella, de los presidentes que han habido, todo ese tipo de cosas. Sumado a otras cosas, a que en vez de tener pósters de Spider-Man, digamos, tenía un cuadro con los presidentes de Bolivia y iba aprendiendo. Primero, ahora estamos bajo el gobierno de Evo, antes era Rodríguez Belcé, antes era, y así, hasta llegar a Bush, que es el que me ilusionó un montón y lo veía siempre en su estatua que está en Miraflores. Y realmente transmite ese sentimiento, ese gustar la política, porque veía, wow, este señor ha sido presidente y se lo ve en su estatua, así todo musculoso, pintudo, y no correspondía eso con la realidad, y creía que era mi deber hacer que los presidentes vuelvan a ser tan épicos, digamos, como en ese entonces. Y Kevin, por este lado, me llama mucho la atención que eres estudiante de historia. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo para escoger esta carrera? Mira, yo te digo, desde que tengo igual uso de razón, desde mi más tierna infancia, yo se podría decir que era un friki, así un amante, sí, de la cultura general. ¿A qué me refiero con eso? No solamente la cuestión de historia. Bueno, tengo varias aficiones, pero las principales son la geopolítica, la historia y la filosofía. Me decidí por esta carrera justamente porque, para empezar, no hay una carrera de geopolítica acá en Bolivia, evidentemente. Ese es un gran error que después podríamos discutir. Filosofía tiene que ver más con cuestiones ideológicas, pero historia era, digamos, ¿no? Punto de base formativo para tratar de, tener los conocimientos generales, ¿no? No solamente a escala nacional, sino también regional e internacional, acerca de los cuales yo podré mantener una base para llevar adelante mi proyecto, que es el de la batalla cultural, justamente. Y esa fue la razón por la cual, digamos, yo me metí, se puede ir a fondo en esto del activismo político, también de las redes sociales, y claro, ahora, ¿cómo no?, tratar de incursionar en la política, la real política. Muchas gracias. ¿Cuál es la real política? A ver, partamos por acá, por Aaron primero. Para ti, ¿qué es una real política? Es aquella política realizada en base a los hechos y a la realidad más que en ideologías. El mejor ejemplo que existe de eso en el mundo es definitivamente Otto von Bismarck, pero yo creo que un ejemplo muy bueno que tenemos acá es Víctor Paz Estenssoro, independientemente de la afinidad que le tengan. Yo creo que es un ejemplo brutal de realpolitik.
Porque cuando se han tenido que aplicar medidas que son consideradas más de derecha o más de izquierda, las ha aplicado y ha hecho que funcionen de acuerdo a la coyuntura nacional. Yo creo que eso es. Y para ti, Kevin, la real política. Sí, la real política es la política simplemente aplicando, siguiendo criterios, yo diría, más aristotélicos. ¿A qué me refiero con eso? Dejar de lado las ideologías, las emociones y sobre todo dejar de tratar de forzar a la realidad a un ideal, que es más que todo el método platónico. El método aristotélico es justamente lo contrario, el adaptarse a la realidad y tratar de transformar la realidad, pero siguiendo justamente esos criterios, esos parámetros que ella te muestra. ¿A qué me refiero con esto? Él dio muy buenos ejemplos, un ejemplo histórico, el de Otto von Bismarck, que con su talante y su gran perspicacia logró unificar, logró lo que en aquel momento era imposible a finales del siglo XIX, que es la unificación de Alemania. Y bueno, las consecuencias que eso tuvo, bueno, la conocemos los que somos versados por lo menos, al menos en lo básico, ¿no? En la cuestión histórica. Ahora, yo también daría un ejemplo, más para el campo que yo me dirijo, que es la batalla cultural acá en Bolivia, un ejemplo muy conocido por todo liberal y todo libertario, que vendría a ser el de Javier Milei. Bueno, la Realpolitik, como dijimos, consiste justamente en adaptar, digamos, ¿no?, tus ideas a la realidad para tratar de transformarla, y no al revés. Entonces, evidentemente podemos ver que dentro del discurso liberal existe una crítica a lo que podría ser el populismo. Se asocia generalmente el populismo a ideologías de izquierda, progresistas o revanchistas dentro de la misma corriente progresista, ¿no? Sin embargo, yo lo consideraría más una herramienta. O sea, el populismo es una forma de hacer política que combina el carisma con el conocimiento y también al mismo tiempo las capacidades con la proyección y la visión que un político en sí pueda tener. De esta manera, populista puede ser un político en cualquier punto del espectro político, valga la redundancia, uno de extrema derecha como uno de extrema izquierda, un progresista como un conservador, un integrista islámico como un integrista budista o hinduista, independientemente de la fe, incluyendo todo esto. Porque contra lo que yo más lucho en sí, más que contra la izquierda o contra, se podría llamar, digamos, no el progresismo o el globalismo, es contra esa vieja dicotomía que es la de izquierda-derecha. Y sí, la Realpolitik, Javier Milei la aplicó de esa manera, utilizó la técnica populista para llegar a donde pudo. Y miren cuáles son los resultados. A través de aquello ya se puede apreciar justamente la realidad fáctica y económica del vecino país del sur que tenemos, Argentina. Interesante eso. A ver. Empecemos un poco más a fondo con ciertas preguntas que yo quiero hacerle a los dos para que podamos analizar este tema, ¿no? Más que nada, hablemos de estos últimos 20 años de gobierno. Acá todos saben que Presente Podcast o Presente Bolivia es un espacio de jóvenes para jóvenes. La mayoría de la audiencia de Presente no supera los 35 años de edad, por ejemplo. Nuestra audiencia es bastante joven. Y como jóvenes, nosotros nos tocó vivir un periodo de 20 años de un mismo gobierno. Estamos hablando de que nosotros no conocemos otro gobierno que no sea del movimiento al socialismo. Y es por esto que yo quiero abordar este tema con ustedes, para saber también el criterio y la opinión de cada uno de ustedes como jóvenes que están acá. Primero hablando de un tema bastante controversial que es el Estado plurinacional de Bolivia. Muchos lo critican, muchos quieren volver a ser una república de Bolivia. Y en este aspecto también no olvidemos la simbología, los símbolos que el Estado plurinacional de Bolivia añadió, ¿no? Y vamos a decir que a la par de nuestra tricolor, la bandera nacional, ¿no es cierto? El tema de la inclusión de la huipala, por ejemplo, como símbolo en igual jerarquía de la tricolor. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué beneficio, cuál sería el beneficio de incluir la huipala para buscar realmente una unidad y un desarrollo dentro de Bolivia? ¿Realmente funcionó eso? Personalmente creo que la huipala ha servido más para integrar a ciertos grupos que antes estaban marginados en Occidente. Efectivamente, ciertos sectores han adquirido representatividad a través de la huipala, pero en definitiva es una bandera que separa más que une, porque en el Oriente casi nadie, si no es que nadie, usa la huipala. Y no puede estar a la altura de un símbolo nacional. Si está la huipala, tiene que estar la bandera del Patujú. Pero no veo el hecho de que haya un símbolo de Oriente y un símbolo de Occidente, cuando ya hay un símbolo que es los 9 departamentos y es todo Bolivia y son los bolivianos a través del mundo, que es la rojo, amarillo y verde. Eso es algo medio, en mi opinión, es medio insulso tener más banderas
O sea, las banderas departamentales, claro que tienen su lógica, pero tener más banderas para regiones, es que ya hay una bandera para los bolivianos, que es la rojo, amarillo y verde, y creo que todo el mundo está conforme y le gusta la rojo, amarillo y verde, y se siente rojo, amarillo y verde. Lo del Estado plurinacional evidentemente es algo simbólico porque no tiene afectación. La misma Constitución dice que seguimos siendo una república, pero yo creo que hay gente que se vive el Estado plurinacional de Bolivia. De todas formas, eso tendría que hacerse más mediante un referéndum que mediante una decisión de Estado. Sea como fuere la prioridad para referéndums, hay muchas cosas que hacer por referéndum o por decisiones estatales antes que cambiar el nombre. Hay que arreglar estructuralmente Bolivia antes de cambiarle el nombre. ¿Qué opinas al respecto, Kevin? ¿Tú crees que estos símbolos que se han incorporado, como el tema de la huipala que lo hemos hablado, realmente logró encontrar esa unidad y un desarrollo para Bolivia? Permíteme ser un poco más polémico. Ya respuesta corta, directamente es no. ¿Por qué? La huipala se utiliza de manera internacional como un símbolo de indigenismo, que es un movimiento que yo diría que más bien está diseñado para dividir a las sociedades latinoamericanas. Cualquiera de estos movimientos de carácter progresista, ¿no?, y globalista, ¿no?, podemos aceptar el feminismo, la teoría crítica de la raza, con su vertiente Black Lives Matter, ¿no?, en Estados Unidos, y con la vertiente indigenista, ¿no?, en Latinoamérica. Lobby LGBT, ¿no?, el homosexualismo a grandes rasgos, lo que pretende es justamente transportar el discurso dialéctico hegeliano, ¿no?, el discurso marxista, ¿no?, que enfrenta justamente un opresor y un oprimido, del ámbito político y económico, como se pretendía en un principio, lo que nosotros llamamos la vieja izquierda, ¿no?, con sus diferentes corrientes, desde el trotskismo hasta el estalinismo, a una vertiente más cultural. Es por eso que todo esto se engloba de lo que llamaríamos la Escuela de Frankfurt o el marxismo cultural. Y es una herramienta eficaz, justamente, que utiliza cualquier político que pretenda lograr un dominio totalitario sobre una sociedad para dividirla y para evitar, digamos, de que la sociedad sea consciente del verdadero peligro totalitario que implicaría, digamos, un Estado de carácter comunista. Es por eso que estos movimientos sirven justamente como una herramienta de división y de confrontación. Sirven para destruir el tejido social de cualquier país, independientemente de su característica cultural o de la lejanía que puedan tener. Y en el caso boliviano, el indigenismo, junto con su símbolo, la huipala, sirve a ese objetivo. De hecho, si para mí, permíteme también ser otra vez polémico, el aspa de Borgoña tiene mucha más legitimidad como símbolo nacional que la huipala. Claro, no siempre por debajo de la tricolor, ¿no?, que es la que nos representa, ¿no?, como bolivianos, ¿no?, independientemente del origen. Porque, y en cuanto al nombre de Estado plurinacional, más allá del nombre, ¿no?, es reconocer que evidentemente existe una diversidad lingüística, étnica, incluso civilizacional en este país. Tenemos que tomar en cuenta que pluri se refiere más que todo a la diversidad, pero ¿qué es aquello que nos une? ¿Qué es lo que nos une realmente como bolivianos? ¿Qué había antes? Miren, todos los elementos que nos unen como bolivianos son de origen occidental, lo quieran o no. Empezando por el idioma, que es el español, por la religión, que hasta hace unas cuantas décadas, no más de 5 décadas, era la religión católica romana. Y claro, como no, una serie de instituciones, la misma idiosincrasia que han sido heredadas de la cultura occidental, la filosofía griega, las instituciones romanas, el código napoleónico, ¿verdad? Y podría citar otros ejemplos, incluso algunas perspectivas de carácter francés. Y claro, cómo no, todo el legado del imperio español, evidentemente. Antes de eso, ¿qué había? Antes de 1492, había una confederación una confederación de provincias o señoríos en el altiplano, cuyo idioma principal era el aymara, pero también existían otra pléyade de pueblos indígenas que para ellos era tan extranjero el español que estaba llegando como el pueblo indígena vecino. O sea, no existía ese sentimiento de hermandad, no existía ese sentimiento de unidad que lamentablemente el indigenismo trata de hacernos creer, el mito del buen salvaje. Y esa es la cuestión. Entonces yo diría que como bolivianos debemos evidentemente aceptar que somos una nación de carácter, digamos, evidentemente en el sentido es diverso, ¿no?, tanto lo étnico como lo lingüístico, pero que aquellos elementos que nos aglutinan son también de carácter occidental.
porque si no, ¿qué sucede? Entonces, cada etnia, cada nación va a tener que hacer su propio país y eso derivaría en una balcanización. Y lo que ocurrió justamente con el indigenismo es eso, división. Un indigenismo de carácter andinocentrista e incluso yo diría aymarocentrista que lamentablemente en vez de unificar, sirvió para lo contrario. Durante estos 20 años el racismo se invirtió, no desapareció. Ahora, de hecho, se suele discriminar a aquel que no pertenezca, digamos, a estas comunidades. Es ese detalle. Por eso, por lo tanto, para mí, la Huipala no representa un símbolo de unidad, sino todo lo contrario, un símbolo de división. Acotando lo que tú decías, evidentemente el aspa de Borgoña es mucho más representativa porque lleva en las banderas de Bolivia y en la de Chuquisaca, digamos, específicamente, muchísimos más años que la Huipala. Ese es un punto bien importante a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta la influencia de ciertos factores orientales como los números arábicos y que una gran cantidad de palabras del árabe se han trasladado al español y que varias de las palabras que usamos a diario en realidad eran árabes, como por ejemplo el ojalá en realidad viene del inshallah, o que es que a la quiera más o menos. Bueno, pasando ya a otro tema, me gustaría mucho analizar el tema económico de estos últimos 20 años, ¿no? Es algo que todos los bolivianos conocemos, la crisis económica actual que estamos atravesando, la falta de divisas, la subida excesiva de la canasta familiar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo quiero saber la perspectiva de cada uno de ustedes. ¿Cuál creen que fue una causa, puede ser estructural o coyuntural de la situación económica actual? A ver, para empezar ha sido el mal manejo económico, de eso no hay duda. Hay cosas que han producido una crisis, efectivamente, que hayan habido varios bancos que hayan estado ahí tambaleando con quebrarse, uno que haya quebrado, ha generado corrida bancaria, eso también genera inflación. Esa ha sido una de las causas, uno de los detonantes de la crisis de Venezuela, pero ya en el 94. En el 94 la crisis bancaria de Venezuela ha sido gigante, al nivel de que ha llegado a afectar al Banco Unión, es que tenemos acá, y o sea, ha sido algo sustancial. Aparte de eso, también hay que decir que el clientelismo político desmedido, porque tampoco podemos vivir en Marte y decir que no tiene que haber clientelismo político para nada. Es súper complicado. El gobernante que lo pueda hacer, realmente hay que hacerle una estatua que llegue hasta el cielo, pero es algo realmente complicado. Pero dentro del movimiento al socialismo y estos 20 años se ha desmedido el clientelismo político porque han aumentado ministerios sin motivo, ministerios que no tienen sentido ni pies ni cabeza, han aumentado empresas públicas, todo para darle pega a X sector social que me ha apoyado, pega a X dirigente que me ha apoyado, que no ha podido entrar al legislativo. Eso yo creo que ha afectado y ha aumentado el déficit fiscal a niveles desproporcionados. Además, se han roto los acuerdos bilaterales de inversión. La ley sobre conciliación y arbitraje la han mandado a volar. Hay una ley que es más o menos modelo para poder realizar conciliación y arbitraje internacional, si no me equivoco es del UNCITRAL, y eso fomenta la inversión, y todos esos fomentos a la inversión que estabilizan en cierta medida la economía se han hecho volar, al igual que se ha hecho volar y no se ha privado, pero se ha limitado en muy buena medida el sector agropecuario. Eso es igual, y se limita más con los transgénicos, y encima la Constitución ni siquiera es clara sobre eso. Sobre el tema de los transgénicos también hay gente que dice que tenemos que priorizar la salud por encima de producir más, pero están en un punto de desarrollo donde producimos más, pues se produce más y además puede llegar a tener más nutrientes, así que realmente se ha tirado por todo lado la economía boliviana. Muy bien. Voy a empezar diciendo algo que la mayoría tal vez no sabe. El modelo sociocomunitario productivo simplemente es una farsa, es una pantomima. Se trata de quizás el mayor engaño, y ahora ese engaño está sabiendo a reducir.
¿A qué me refiero con esto, muchachos? Que literalmente se utilizó el verso socialista, el verso progresista, para crear un discurso, una narrativa, una historia que simpatizara con las mayorías de las masas de este país. Sin embargo, en materia económica sucedió justamente lo contrario. Más que un nuevo modelo, en realidad se enfocaron simplemente en cambiar el eje distributivo. Y sin embargo, las características del capitalismo de Estado, dependiente de las materias primas y de los recursos naturales, una característica que, bueno, continuamos manteniendo desde los mismos orígenes de la creación de este país, de esta república, se mantuvo y sigue estando ahora. Nos encontramos en un punto, haciendo una pequeña analogía, por ejemplo, si estuviéramos tratando, digamos, en una olla a presión, la olla estaría a punto de estallar, porque la serie de medidas que se aplicaron por parte del gobierno, la serie de medidas que se han aplicado justamente de asistencia social, los bonos, véase, planes sociales y demás, son insostenibles a largo plazo. ¿Qué ocurrió? Literalmente la mayoría de las cuestiones, de las ganancias, vienen de los recursos naturales, y el gas fue el factor fundamental para que se mantenga esa percepción de bonanza económica, que fue también avalada por un discurso de reivindicación social. Sin embargo, esa percepción estaba siendo avalada a través de ingresos que venían evidentemente del extranjero. O sea, son condiciones que se crearon durante la época de Goni, durante los 90. Campos como Margarita o San Alberto, que habían sido explorados, se hizo durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Bozada. Y Gonzalo Sánchez de Bozada ya dejó cierto rédito económico. Sin embargo, los precios de las materias primas, justamente a principios del siglo XXI, estaban en su auge, el auge de los precios de las materias primas, y el gas era el protagonista. No por nada, por debajo del logo de YPFB se encontraba esa frase que decía: la fuerza que transforma Bolivia. Fue que principalmente gracias a los ingresos del gas es que se pudo mantener esa retórica, esa percepción por parte de la población general acerca de una bonanza, una época de, evidentemente, ¿no?, de reivindicación monetaria histórica, y la creación de planes sociales, ministerios, y el Estado, como siempre, se expandió como nunca. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta acerca de más es que no estamos tratando con un partido político ideológico, sino todo lo contrario. Es un partido político de carácter pragmático. Muchos de sus elementos fehacientemente y más convencidos en su convicción marxista o indigenista, como Filemón Escobar, por ejemplo, o el mismo Maico, ¿no?, Felipe Quispe, fueron expulsados. En cambio, aquellos elementos que simplemente se dirigían a tratar a este partido como una mafia, ¿no?, para tratar de repartirse el poder, se mantuvieron dentro del esquema. Y un gran ejemplo, tal vez conocido, sería el mismo Juan Ramón Quintana, quien no olvidemos que durante la época de la última dictadura fue, de hecho, la mano derecha de Luis Arce Gómez. Entonces, se mantuvieron esta serie de elementos, ¿no?, que estaban destinados a crear una mafia de poder, y todos iban a vivir de los ingresos estatales. Eso es lo que ocurrió. Lamentablemente, esta serie de medidas funcionan en el mundo real siempre y cuando haya ingresos constantes. Y la forma en que se llevó a cabo los parámetros macroeconómicos fueron un total desastre. O sea, si tuviéramos que calificar al gobierno de más a estos últimos 20 años en cuanto a macroeconomía, recibiría no un 0, sino un -10, literalmente. Y tenemos que tener en cuenta que también, como la crisis la cual estamos pasando ahora no empezó hace un año o hace unos meses con esta inflación, sino ya el déficit fiscal estaba por encima del 10%. Ahora se acerca al 25%, o sea, una cuarta parte. Pero empezó allá por el 2014. Mismo momento en el que los precios de las materias primas empiezan a decaer. O sea, nunca hemos dejado aquel esquema económico como país, ¿no?, de seguir dependiendo de las materias primas. La riqueza en esta época, en una época que estamos al borde de la cuarta revolución industrial, va a depender más que nunca del capital humano, de la capacidad que tenga la población de crear riqueza a través de la tecnología, de los valores de bienes agregados y de los servicios, no de los recursos naturales. Y lamentablemente nos estamos quedando aplazados y rezagados en ese aspecto. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada.
vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Ahí, bien, hemos tocado el tema de, por ejemplo, hablabas de la reducción de ministerios, hablabas del déficit fiscal que está creando, bueno, el Estado con muchos factores que luego los vamos a ir tocando. Por ejemplo, a ver, Aaron, yo te consulto a ti, ¿qué ministerios o viceministerios vos eliminarías, por ejemplo? ¿Cuáles serían estos? A ver, por ejemplo, el Ministerio de Culturas, que es mucho más largo el nombre, no tiene sentido de ser. Igual, el Ministerio de Educación está muy mal llevado. Después hay el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, es un saludo a la bandera. Se ha demostrado con las leyes, con el paquete de leyes incendiarias, que no hace nada. Hay muchos otros ministerios de los que es debatible, pero esos son los tres principales. Sí, esos son los tres principales que creo que si no hay que eliminar, por lo menos hay que hacer una reforma muy, muy profunda. Y de ahí se pueden ir debatiendo. Igual el Ministerio de la Presidencia no tiene coherencia, es como un ministerio de protocolo, eso normalmente lo hacen 4 personas y que haya y para eso también existe el puesto de vocero, digamos. Se solapan ahí los puestos, eso es algo que no tiene coherencia. Más bien yo creo que tendría que igual apelotonarse los ministerios, como creo que se ha hecho eso en Argentina con el Ministerio de Capital Humano. Ministerios, igual el Ministerio de Justicia es subjetivo, sí tiene que estar. Es muy a criterio de la persona. A mi criterio, por todo, por el tema de la defensa pública, tiene cierta razón de existir. Pero, por ejemplo, los esenciales son gobierno, salud, Ministerio de Trabajo, aunque entiendo que haya corrientes liberales que no estén muy de acuerdo con un Ministerio de Trabajo, pero hay que admitir que explotación laboral en Bolivia hay una parte considerable y los derechos laborales de esas personas, o sea, para que no sean tratados como esclavos, tienen que hacerse valer de alguna manera. El Ministerio de Salud igual necesita una reforma. El Ministerio de Desarrollo Rural no tiene igual muy sentido ni muy claro lo que hace. El desarrollo rural realmente en esta época ha sido pintar el techo de una cancha de azul y ponerle la cara de Evo. Eso es más ministerio de adoctrinamiento que otra cosa. Vos, Kevin, ¿qué opinas al respecto? Acá mismo tengo una lista de los ministerios, de todos los que están aquí enumerados. Vamos a hacer el ejercicio que hizo Javier Milei, ¿no? Justamente hace un año atrás, así con respecto a qué ministerios reduciría. Porque hay que tomar en cuenta esto, que evidentemente la aplicación de medidas liberales, que son las que se tienen que aplicar en el contexto económico, más que todo macroeconómico actual, no implica o no tiene que estar en relación inversa justamente con los ingresos que puedan recibir los sectores llamados vulnerables. Es falsa la idea que una reducción del Estado o un ajuste fiscal implicaría necesariamente la destrucción de derechos laborales o la reducción de los ingresos de las personas más humildes. Esto se ha demostrado incontables veces. Ahora mismo lo está demostrando Javier Milei. Fujimori lo demostró en los 90. Yo sé que cuando se llega a un punto en el que prácticamente la economía es insostenible hasta el punto de un colapso, como está ocurriendo, bueno, va a ocurrir en unos meses acá en este país de manera lamentable, se tiene que aplicar terapias de shock, como lo que ocurrió en Perú o como lo que ocurrió en Chile. Sin embargo, esas terapias de shock hacen que el golpe a la población sea repentino y por un periodo no mayor a de medio año, 3, 4 meses, y después las cosas se estabilizarían con una apertura del mercado global. Sin embargo, la reducción del Estado no implica necesariamente la pérdida del poder adquisitivo de las grandes mayorías del país. Entonces, aquí tenemos una serie de ministerios que, bueno, vamos a analizar uno por uno, claro. ¿Permites, antes de ir con el ejercicio de los ministerios, que sería bueno que también la gente que nos esté viendo y escuchando lo haga en su casa o donde esté, o lo haga en los comentarios también? Pero yo creo que la terapia de shock en Bolivia es totalmente imposible. No hay manera de que se lleve a cabo de manera exitosa una terapia de shock. El gobierno a la mitad de terapia de shock va a estar de salida por las revueltas sociales. A la gente mucho no le interesa si es terapia de shock, si se cierra este ministerio, si esto se vuelve agencia, si los derechos laborales de no sé qué. A la gente le interesa que el pan no empiece a costar 5 pesos. A la gente le interesa
poder llegar desde donde produce, no sé, sus humintas para vender hasta donde las vende. Eso es lo que le interesa a la gente. Por lo tanto, toda la constitución ideológica del tamaño del Estado, yo creo que le va a ser irrelevante a la gente. Mientras, o sea, lo que tenemos que cuidar más es el bolsillo de la gente, porque, como digo, incluso con el Fujishock en Perú, la gente no le ha hecho mucha gracia. Y eso que Fujimori ha tenido una popularidad elevadísima. Pero hay que tener mucho cuidado. En Argentina ha funcionado, pero hay que tener en cuenta que Argentina es un país con mucha mayor cohesión. Pero en cambio en Bolivia, donde tenemos una republiqueta al medio, que ni siquiera van a permitir a los candidatos hacer campaña ni llevar a cabo las elecciones. Una barbaridad, claro. Sinceramente. Una republiqueta. 3 meses de terapia de shock y ya van a estar todos en las calles con rifles y estacas y escudos con la cara de Evo, diciendo Evo Pueblo. O sea, hay que tener muy en cuenta eso, y por eso, como dice el ingeniero Quiroga, se tiene que crear un puente de salvataje para que cuando se realicen las reformas estructurales, la gente no lo siente en su bolsillo. O sea, que no parezca que no haya pasado nada, pero en realidad todo el Estado se ha renovado. Ay, perdón que te interrumpa y luego vamos a continuar con el tema, pero hay algo muy interesante. El ejemplo que has dado con las humintas de la persona que es, al fin y al cabo, la población boliviana se preocupa también por lo suyo, ¿no es cierto? Ustedes, a ver, desde su punto de vista, ¿cuál es la preocupación de los bolivianos en toda esta coyuntura social que estamos viviendo? El tema de la crisis, la política siempre viene también con sus cosas malas, con sus pleitos, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es esa preocupación del boliviano de a pie que tiene que afrontar en este año, por ejemplo? Tal vez, Kevin. Sí, muy bien. La principal preocupación, digamos, ¿no?, de la persona de a pie en Bolivia es justamente tratar de paliar de la manera más efectiva posible la crisis que estamos viviendo, especialmente la hiperinflación. Cuando yo hacía referencia a la terapia de shock, más que todo yo decía que si continuamos con este camino, si de llegar a ganar Andrónico, o llegar a ganar Doria, o llegar a ganar, digamos, algún candidato que yo he analizado los programas políticos, van a representar una continuidad de este modelo, simplemente del estatismo, de un capitalismo de Estado, un keynesianismo mal aplicado. Bueno, lo que ocurrirá es que no importa, a alguien le tocará la patata caliente, va a tener que aplicar esa terapia de shock. Ahora no estamos todavía en ese instante. Se puede seguir un enfoque gradualista, como dijo justamente, como propone, ¿no?, hacer Tuto Quiroga. Sí, sin embargo, va a tener que suceder al mismo tiempo que se hace un ajuste fiscal a largo plazo. Es por eso que, como digo, es necesario entender, y hacer entender sobre todo a la mayoría de la población. Claro, la mayoría de la población no tiene por qué saber, digamos, de economía de manera profunda, en contenido. Sin embargo, es necesario saber que no tiene que haber una relación de proporcionalidad inversa. Ningún ajuste fiscal implicaría necesariamente la pérdida de poder adquisitivo de las grandes mayorías. Ahora, por ejemplo, el mismo Milei lo está haciendo de esa manera hasta cierto punto. Y aquí tenía una lista de ministerios de Relaciones Exteriores, ya que ningún país, evidentemente, que se precie ser, digamos, un país serio, hoy en día, en un contexto globalizado e interdependiente, puede prescindir de este aspecto. Es necesario que se mantenga. Ministerio de Gobierno, lo mismo. Es el que articula especialmente al resto de ministerios con el Poder Ejecutivo. Ministerio de Defensa. Bueno, no se puede dar el lujo. Bolivia tiene que mejorar no solamente sus fronteras. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tan importante como el Ministerio de Gobierno. Incluso yo digamos, propondría que este ministerio, no digo sea grande, sino proporcional de mayor interés. Ministerio de Planificación de Desarrollo. Eso se puede quitar, puede sustituirse o puede convertirse en una secretaría dentro de otro ministerio. Ministerio de Hidrocarburos y Energías, lo mismo. Ministerio de Minería y Metalurgia, lo mismo. Ministerio de Obras Públicas, lo mismo. Servicios y Viviendas. Bueno, puede entrar dentro de un ministerio de capital humano, justamente. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Prácticamente lo mismo. Hay varios nombres que ustedes ven, suenan bastante parecidos, ¿no? Se crearon más como una forma de mantener un protocolo, o mejor, de acomodar a la gente
que había estado apoyando en todo caso, ¿no? Fue una forma de darle trabajo a aquellos que siguieron en su campaña política. Se crearon ministerios, ¿no? Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo mismo. Eso puede aglutinar a un Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Salud y Deportes, no sé para qué está ahí, si tanto la salud como el deporte están descuidados y son de los aspectos más vergonzosos de este gobierno. No hay inversión para la salud, todos se quejan de la salud. Y en cuanto al deporte, pues no solamente es mirar el caso de Héctor Garibay, como él, claro, es el más icónico, pero hay otros. Aquí el que pretenda hacerse reconocido, destacar en el deporte, lo va a tener que hacer por sus propios medios, autofinanciarse. Y es una pena, así que ese ministerio tendría que estar dentro de capital humano y tendríamos que reducirlo o quitarlo. Hay mucho funcionario parásito ahí que evidentemente ya no puede seguir chupando la sangre al pueblo boliviano. Ministerio de Educación, yo lo llamaría Ministerio de Adoctrinamiento Marxista o Ministerio de Adoctrinamiento Socialista, porque es literalmente lo que hacen. Es lo que hay que reformarlo. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de que continúes. Ya has tocado el tema del Ministerio de Educación. ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a darle la palabra a Aaron sobre la ley 070 Avelino Siñani. ¿Realmente garantiza la formación integral de los niños y jóvenes en Bolivia, por ejemplo? La Avelino Siñani garantiza todo menos la educación de los jóvenes. No sé si conozcan el canal en TikTok de Andrés Historia, que le mando un saludo. Salimos a preguntar a la calle qué opinan de Alejandro Magno. Bueno, había algunas respuestas, sobre todo de gente mayor, muy preparadas. Un señor también nos dijo que no tenía nada que ver con las conquistas, o sea que Alejandro Magno había sido mucho más pequeño que las conquistas incarias. Eso es otro tema. El punto es que la mayor parte de la gente no tenía idea de eso, de quién era Alejandro Magno. Incluso nos dijeron que era un cantante. Eso es una pena, ¿no? Ay, Dios. Totalmente. Es bizarro. Y dice, no, pero es que el Avelino Siñani ha sido más para educarnos sobre la historia de Bolivia. Bueno, 2 días más tarde hemos salido a preguntar 5 partidos que hayan gobernado Bolivia en toda su historia. Nos han dicho más. Algunos decían MNR, 2 personas han dicho MIR, una creo ha dicho ADN y solo una persona, que era mayor, o sea que no ha visto toda su vida bajo el Avelino Siñani, ha podido decir los 5, aumentando UDP. Y después salimos a preguntar igual, 3 dictadores que hayan gobernado Bolivia en toda su historia. Todos decían Banzer y Barrientos. Nadie tenía idea, o sea, esa ley no está haciendo nada. Incluso hay libros de texto que dicen, ¿a qué te hace recordar el color azul? Eso es realmente aberrante, porque ahora todos adoctrinamiento, claro, eso es adoctrinamiento directamente. Es como que te diga, ¿a qué te hace recuerdo mi cara? A mí obviamente es lo mismo. Si está todo el rato azul con la cara de Evo Morales, con la cara de Arce, ahora con la cara del Castillo, ¿a qué más va a ser recuerdo? Al movimiento al socialismo, al que ha venido a poner canchas y hacer prebendalismo en mi zona y después olvidado. Ahí, Kevin, la pregunta para ti, ¿la educación en Bolivia cumple sus objetivos o existe un deterioro, por ejemplo, del sistema educativo? Para nada, se encuentra en un proceso bastante crítico de decadencia. Yo me atrevería a decir incluso que la educación era, bueno, en Bolivia siempre se tuvo esa falencia, sin embargo, hay una diferencia enorme, una diferencia sustancial bastante grande. Si tú revisas los contenidos programáticos, si tú revisas el pensum, se podría decir, de los programas educativos, ¿no?, anteriores a la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, anterior a la ley 070, te vas a dar cuenta no solamente de cambios, se podría decir, reducción de los contenidos en sí, o minimización, sino de una tendencia muy fehaciente, muy notoria, a tratar de implementar un modelo de pensamiento marxista cultural o progresista. O sea, materias como psicología, historia, educación cívica, las materias que tienen que ver más con las letras o las materias que tienen que ver más con las ciencias sociales, fueron totalmente, no diría destruidas, pero sí, fueron totalmente trastocadas en cuanto a sus objetivos iniciales. O sea, no solamente es el caso de la historia, también es el caso de lo que vendríamos a llamar, en todo caso, lenguaje, literatura, educación cívica. ¿Qué ocurrió? Durante estos últimos años, el adoctrinamiento de carácter marxista y el adoctrinamiento de carácter, yo diría, globalista, porque eso es lo que en realidad aglutina todas estas corrientes de pensamientos neomarxistas, ¿no? Estuvo enfocado justamente en
cambiar, digamos, ¿no? La visión del mundo y del país que tendría un estudiante a la hora de cursar, digamos, ¿no? Los últimos años de la secundaria. Y es así. El adoctrinamiento viene desde diferentes puntos. Claro, desde el punto de feminismo, creando una guerra de sexos, desde el punto de indigenismo, una guerra de identidades, desde el punto de vista, digamos, del antioccidentalismo, despreciar lo que ha sido Bolivia, digamos, hasta antes de Evo Morales, ¿no? Deformar el lenguaje y deformar la historia. Es lo que se hizo, lamentablemente. Y para cómo, ni siquiera se pudo, digamos, ¿no? llegar a tener conocimientos sólidos en ciencias exactas, que se supone que las ciencias exactas son aquellas que no pueden ser influenciadas, ¿no? por ningún tipo de corriente ideológica, corriente historiográfica o cualquier relato. Pero incluso en ese aspecto, se supone que con las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, ¿no? el Internet, inteligencia artificial, y aún así los estudiantes siguen teniendo cada vez conocimientos más vagos acerca de lo que es la matemática o el método científico. Parece ser que esta ley 070, en vez de tratar, digamos, ¿no? de mejorar o integrar conocimientos, ha hecho todo lo contrario. Representa una decadencia dentro del ámbito educativo. Y yo creo que habría que reformarla. Yo creo que Abelino Siñani y Evisardo Pérez, si se dieran cuenta, se levantaran y vieran los frutos de la ley que está escrita en su nombre, se darían un tiro o querrían morirse, literalmente, así no, porque la iniciativa de ellos fue bastante noble, o sea, llevar educación a aquellos sectores que en aquella época no tenían acceso, está bien. Sin embargo, cambiar el enfoque a uno confrontativo, a uno de adoctrinamiento que literalmente está diseñado para crear esa confrontación dentro de una sociedad, me parece no solamente perverso, sino que también en ese sentido se podría decir, inútil, y resultó ser una pérdida de tiempo y resultó ser justamente una forma más uno de los aspectos más de la decadencia, más que todo cultural y social, que representó el establecimiento del gobierno de MAS en el país. Hay muchas cuestiones, ¿no? Sobre el tema de la ley Abelino Siñani. Bueno, adelante. Sí, si me permiten acotar algo más ahí encima cortito. Es que no solo es crisis del conocimiento y de la formación técnica que tengan las personas, es que también la crisis de valores en los colegios es sustancial. Cada vez hay crímenes más grotescos. Suficiente ver, en Beni hace no mucho ha habido un caso de alguien que ha entrado a hacer cosas inapropiadas no recuerdo si era en Beni, pero era aquí en Bolivia, en el oriente, de alguien que entra a un cementerio a hacer cosas inapropiadas con un cadáver. Por lo menos cuando yo tenía 15 años, de esos casos no se escuchaban en las noticias, y cada vez más asesinos serial que le he hecho tragar gasolina y le ha prendido fuego. Es una crisis de valores, y si bien la familia, que es el núcleo de la sociedad, tiene que educar valores, el colegio también es responsable de esos valores, de hacer que sea gente que se cuestione las cosas. La gente ahora no se cuestiona nada, aparece alguien diciendo algo, sí, y todos van detrás de esa persona. Hay gente que quiere votar por un candidato a otro, eso pasó siempre, pero ahora es más preocupante que nunca porque es la elección más decisiva en los últimos 30 años posiblemente o más. Probablemente la más incierta igual. O sea, no diría tanto incierta, pero bueno, puede ser también, pero sí, la más esencial. Y hay gente que quiere votar. No, es que me gusta la barba del Castillo. ¿Cómo es eso posible? típica barba de marxista. Bueno, boina y marxista. Interesante. Ahí, Kevin, ¿tienes algunos ministerios más o ya con eso terminas? Sí, vamos a me gustaría que seas, por favor, lo más puntual, porque me gustaría ya ir directamente a otro tema. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Una reforma o una abolición de este ministerio. Todos sabemos que la justicia tiene que ser independiente. Cualquier país, digamos, ¿no? Para garantizar cierta institucionalidad, para evitar, digamos, de que algún proyecto político, ¿no? Se establezca como una dictadura, ¿no? Necesita justamente la independencia del Poder Judicial, y es lo mismo. Hay una reducción muy grande que se tiene que dar en el Ministerio de Justicia. Ministerio de Culturas, afuera. O bueno, se podría integrar como una secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Descolonización y despatriarcalización. Ay, Dios, este ministerio es el que más se tendría que disfrutar de destruirlo. Es el ministerio de los progres, es el ministerio donde se
aglutina a la gente que no sabes dónde la vas a poner a la final, ¿no? Y bueno, simplemente escuchar el discurso del ex viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, no solamente es que da cringe, sino uno se da cuenta de lo realmente decadente que es este proyecto de socialismo del siglo XXI. Total abolición y destrucción del Ministerio de Descolonización y Despatriarcalización. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Se puede integrar junto con otros ministerios, ¿no?, que ya habíamos visto. Esos son todos. Ok, bien. Una acotación súper cortita sobre el Ministerio de Descolonización que se me ha olvidado mencionar. Que aparte de no tener sentido, para que haya ese tipo de ministerios, primero debería justificarse que haya habido una colonización en América, que eso es algo que yo estoy seguro que no ha habido. Es cuestión de leer un poco, y hay un kilo de literatura sobre que no ha habido una colonización y ha sido integración. Y basta con ver todos dicen, es que no, los españoles nos trataban súper mal. Los españoles en el Palacio de Cibeles en Madrid tienen una estatua de Atahualpa y otra de Huayna Cápac, creo. Y dicen que ha habido colonización, si los respetan, han respetado. Eso, ¿tú crees que va mucho de la mano, por ejemplo, con el adoctrinamiento de la educación que estábamos tocando el tema? Totalmente. Un saludo a mi profesora de sociales, que ha sido una de las contadas personas que he escuchado que se cuestione la colonización y que nos haga debatir sobre eso en clases. Pero después se enseña firme que nos han colonizado, han venido y nos han matado. Más docentes así. Bueno, quiero pasar ya a otro tema. Hemos tocado estos 20 años bastante rápido porque hay mucho material con el cual podemos discutir, debatir y analizarlo, pero quiero ir directamente a las elecciones nacionales. Estamos a pocos días, ¿no? 5 días, mano. Correcto, 17 de agosto, las elecciones nacionales. No olvidemos que son 9 los candidatos que están participando en estas elecciones del 2025. Y quiero hacer una dinámica bastante rápida con ustedes. Es más o menos como el tema del ping pong. Yo voy a decir un nombre de los 9 candidatos a la presidencia y quiero que me digan súper concreto, tal vez con 3 palabras, qué opinan de esa persona, ¿no es cierto? Entonces voy a ir intercalando uno por uno. Primero quiero empezar con Kevin. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa? Diría que principalmente es un oportunista. Está ahí justamente para tratar de alcanzar algo. Sin embargo, si no lo logra, volverá a su feudo, que es Cochabamba. Todos sabemos cómo tuvo ese nivel de popularidad en las encuestas de Búnker. Todos sabemos que no fue orgánico. Es eso. Para mí, en pocas palabras, Manfred Reyes Villa es oportunista, es perverso y representa lo peor de la vieja política anterior a más. Para Aaron, ¿qué opinas de Samuel Doria Medina? Si pierde, que trabaje en el Parlamento, y creo que nadie se va a acordar de todas las cosas que ha hecho en esta elección y nadie le va a decir nada siempre y cuando colabore en el Parlamento con las reformas. Porque es una persona, si bien ha traído Burger King y ha construido la Green Tower, también tiene sus sombras que son considerables. Andrónico. Andrónico representa el continuismo del proyecto castochavista. Es tal vez el candidato más peligroso de todos. Yo diría que Andrónico, bueno, ni siquiera tiene el mérito de ser tan joven que digamos, ¿no? Claro, lo ven como un rostro joven. Lamentablemente hay mucha gente joven en este país y no tan jóvenes que lo ven como un espectro dentro de la renovación política, y no es así. Andrónico representa más de lo mismo, representa incluso, yo me atrevería a decir que peor que Evo, el direccionamiento de este país hacia el proyecto castochavista. O sea, Andrónico Rodríguez, en pocas palabras, aparte de ser improvisado, aparte de tener suerte y aparte de no saber muchas cosas, ya se quedó bien en claro si realmente cuál es el talante intelectual de este candidato. Tenemos que tener en cuenta que Andrónico Rodríguez va a hacer lo que le diga Evo Morales, por más que ahora parezca que estuvieran peleados. Jorge Tuto Quiroga. Persona súper amigable, súper inteligente, con la que siempre es un gusto escuchar, sobre todo detrás de cámaras, porque realmente se aprende muchísimo. Gran persona. Evo Morales Ayma, ¿qué opinas de él? Yo sé que no está dentro de esto, pero quiero saber qué opina la juventud boliviana sobre él, ¿no?
Evo Morales Aima representa la decadencia total de modelo casochavista, representa tal vez ese elemento más grotesco que alguna vez haya podido parir la política boliviana en sí. Evo Morales tiene cierto apoyo dentro de la población, generalmente por el elemento identitario, gracias al establecimiento del discurso indigenista. Justamente hay mucha gente, ¿no?, que va a seguir justificándolo, no importa lo que haga. Lamentablemente ese porcentaje llega al 10%, incluso me atrevería a decir que es el 15%, simplemente por la cuestión indigenista. O sea, Evo Morales representa al primer indígena presidente, antes eran puros caras, ¿no? Entrajeteados y demás, y esa cuestión lamentablemente tiene fuerza, es un discurso que ha calado profundo en la psique, digamos, de la población, especialmente del occidente del país, en el área rural, y es por eso que Evo Morales tiene esa fuerza todavía. Representa también, la introducción en geopolítica de Bolivia al bloque euroasiático. O sea, lo que pretende hacer Evo Morales con todas estas movidas antidemocráticas en los últimos días, justamente tratar de cancelar o tratar de posponer las elecciones, es ganar tiempo. Desde su reducto en el Chapare, tratar de que llegue a haber un golpe de Estado o un nuevo gobierno, formar grupos de choque. ¿Para qué? Para establecer el proyecto casochavista, para establecer al mismo tiempo una conexión con el proyecto euroasiático de China, Rusia e Irán. En pocas palabras, Evo Morales es un agente extranjero también geopolítico, de carácter geopolítico. Y en la Internacional Socialista, ojo, de la cual es vicepresidente Samuel Doria Medina, no lo olviden eso. Doria Medina es vicepresidente de la Internacional Socialista. Y en el foro de São Paulo lo mantienen como una ficha. En el momento en el que deje de ser relevante o tener ese apoyo, digamos, ¿no?, que identitario, entonces lo van a poner debajo de la cama y, bueno, ya no se lo toca más. Nuevamente, este es un paréntesis que estamos haciendo, ¿no? Quiero nuevamente rectificar eso. ¿Qué opinas tú de Evo Morales Aima? Ha sido el mayor destructor de este país. Todos dicen que el enemigo en realidad es el país X, el país Y, el país Z. El enemigo es la persona que destruye una nación, que destruye un país, que enfrenta a su gente. ¿Qué persona ha sido esa estos últimos 20 años? Evo Morales. ¿Qué persona ha comandado el asesinato de bolivianos? Evo Morales. No, yo creo que si bien existe una presunción de la inocencia, creo que Evo Morales tiene que ser considerado delincuente y criminal, y aunque hay mucha gente que cree aún en Evo Morales y que grita Evo Pueblo y toda la cuestión, hay que explicarles con chubis porque realmente ese señor es muy peligroso para Bolivia y para todos en general, no solo para Bolivia como concepto, sino para la gente, para su economía, para su bolsillo, para que esa gente, para el comer de la gente y para su tranquilidad. Es peligroso Evo Morales. Bien, ahí cerramos el paréntesis de Evo Morales. Nuevamente te toca el siguiente candidato. ¿Qué opinas de Eduardo del Castillo? En breve. A ver, pensé que iba a estar peor en los debates del domingo. Lo he hecho mejor de lo que esperaba, pero sigue siendo un movimiento al socialismo, sigue sin tener en cuenta la inflación. ¿Qué más se puede esperar? Eva Copa, Kevin, ¿qué opinas? Uy, Eva Copa Murga, ¿qué no se puede decir de ella que no se ha dicho más en redes sociales? La única vez en la que voy a estar de acuerdo con María Galindo, a pesar de que estamos en las antípodas ideológicas, cuando soltó esa frase, ¿no? Ay, carajo, Eva Copa, en serio, literal. No podría haber un peor candidato, claro, después de Evo y de Andrónico. Eva Copa representa justamente la corriente de la nueva izquierda globalista. Mantiene los mismos discursos que más, es una excisión de más. Nos recordemos que Morena simplemente eran aquellos que se han desencantado con el MAS en su momento, ¿no? En el detalle. Obtuvo el capital político por suerte y por persistente. Literalmente, ella habla de un golpe de Estado, pero no se dio. Para que ella siguiera como presidenta del Senado y para que otros impresentables demás continuaran ahí, no se dio un verdadero golpe. Eso se cae a distancia, ¿no? Eva Copa Murga es la tal vez peor alcaldesa de los últimos 20 años justamente en el Alto. En el Alto no la quieren, su sobrenombre de ser una Emilla, Jaira y demás cuestiones, yo creo que me queda bastante corto de eso. Y Eva Copa
Bueno, Eva Copa para mí representa justamente lo peor en el sentido institucional, ya que fue también encargada de, junto con la alcaldía de Bauto, que ella presida evidentemente, de sacar, digamos, al candidato que sí representaba un cambio, una transformación verdadera, que era Jaime Dun. Y eso es algo que yo creo que ni los salteños, ninguna persona con algo de sentido común o con algo de sensatez le va a perdonar. Eva Copa es odiada, no saca ni el 2%, hay que ver si es que su partido Morena no logra sobrevivir a las elecciones. Seguramente ella misma lo vio y es por eso que está haciendo esas movidas como cevistas, ¿no? Eva Copa, en pocas palabras, ay no, que no se puede decir más, que no se ha dicho más. Bien, bueno, por cuestión del tiempo y me gustaría abordar unas preguntas más, vamos a dejarlo ahí con los candidatos. Yo quiero, bueno, con todo esto que está pasando en el país, el tema del tipo de cambio, la subida del dólar, la bajada del dólar, la reducción de ministerios, empresas públicas, etcétera, etcétera. Yo quiero saber también el pensamiento juvenil, ¿no? Es por esto que yo realicé un banco de preguntas, son 15 preguntas, y me gustaría mucho que al azar me puedan decir un número para que yo les pueda lanzar una pregunta y saber también qué opinan al respecto y ustedes cómo lo solucionarían, por ejemplo. A ver, quiero empezar con Aaron, un número del 1 al 15, el que tú gustes. La 11. Perfecto. ¿Qué opinas sobre más empresas públicas? ¿Tú crees que deberían existir más empresas públicas? Ya tenemos de por sí un número desproporcionado de empresas públicas, muchas que se tienen que privatizar, capitalizar, se tienen que dar a los trabajadores, o las muy ineficientes se tienen que cerrar de plano. Sin embargo, hay ciertas empresas públicas que tienen que estar, por ejemplo, una fábrica de armamento para el ejército, para mantener unas fuerzas armadas bien abastecidas, súper importante. Me parece que es el único tipo de empresa pública que más o menos tiene sentido. Bien. Por este otro lado, Kevin, a ver, un número del 1 al 15. ¿El 11? A ver, el 11. ¿Cómo lucharías contra el narcotráfico? Bueno, aquí la cosa es muy sencilla, ¿no? Se tendría que aplicar el método Bukele, ¿no? No hay de otra, justamente. Y eso es, digamos, algo que no solamente se tendría que hacer en Bolivia, también en Perú y en otros países, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que aquí en Bolivia no solamente es que la institucionalidad ya está dañada de muerte, o sea, nadie confía ya en las instituciones del país, el Estado de Derecho no existe, la más grande mentira que vas a oír seguramente tú cuando vayas a cualquier restaurante es ese cartelito que te pegan ahí y dicen todos somos iguales ante la ley. Falso, no es así. A lo menos en los últimos 20 años esa frase ha dejado de tener sentido. Y esto se puede ver evidentemente con un montón de normativas y leyes que para castigar al ciudadano de bien, claro, son muy duras, son muy rígidas, pero para castigar a verdaderos criminales que literalmente están destruyendo al país desde adentro, como es el cartel de Chapare al mando de este perverso personaje llamado Evo Morales. Bueno, resulta que la ley es más progresista, que la ley es más, se puede decir, conciliadora, que no tenemos que ser tan duros, ¿no? O sea, ahí tú puedes obtener esa doble vara de medir, esa doble moral, que te evidencia la decadencia institucional en la cual nos encontramos, producto también del ascenso de este cartel en el Chapare. La DEA tiene que volver, se tiene que aplicar la mano dura. Y como diría Jaime Dun, en el primer momento que él iba a estar posicionándose como presidente, ¿no? En el hipotético caso que lamentablemente no se dio, ya sabemos gracias a quién, la ley se tendría que cumplir y el ejército tendría que ingresar con todo al Chapare, más allá incluso, o realizar una operación táctica para capturar a Evo Morales y a sus principales cabecillas para no tener daños colaterales, ¿no? El combate contra el narcotráfico tiene que ser brutal, tiene que ser eficaz, tiene que ser rápido. La aplicación del método Bukele, el Estado debe enfocarse en garantizar primero la seguridad de sus ciudadanos, porque sin seguridad no existe progreso, ni siquiera dentro de un sistema de libre mercado. Ese es el detalle. Sin seguridad no hay nada. Entonces, es lo que se tendría que aplicar. Mano dura, una operación quirúrgica y un enfoque parecido al del método Bukele. Ya sé que cada país tiene sus particularidades, pero ahí nos indican una guía general, más o menos, de lo que hay que hacer con respecto al narcotráfico. Y, obviamente, tiene que volver la DEA, muchachos. Bien. Aaron, un número del 1 al 15. 9. 9, perfecto. Industrialización del litio. ¿Qué opinas al respecto?
Efectivamente, el litio se tiene que industrializar, no puede ser que nosotros sigamos vendiendo el litio así nomás y sobre todo a precio de gallina muerta, y peor que contratos que sean tan nocivos para Bolivia se estén intentando aprobar por las buenas y por las malas, como lo he dicho en un video, es la definición exacta de vendepatria, un gobierno que quiere vender sus recursos a precio de gallina muerta para beneficiarse y no dejar que entre el gobierno que entre se industrialice, porque ese es realmente el camino. Casi todas las cosas que están sobre la mesa, excepto los vasos, digamos, tienen un poquito de litio al menos. Y apoyando la transferencia tecnológica desde países que nos apoyarían, podríamos crear baterías de litio hechas en Bolivia. Serían muchísimo más baratas, reduciría hasta el precio de la electrónica en general. Eso es tener mucha más visión de futuro. Sé que se están creando baterías de carbono y todo, pero por ahora el litio es lo más eficiente, va a ser lo más barato y la mayor parte de los aparatos van a seguir llevando baterías de litio por unos 5 o 10 años, y teniendo en cuenta el auge de los vehículos eléctricos, hay baterías de litio para rato. Bien. Ya, Kevin. ¿puedo complementar algo? Sí, algo que decía justamente Rapidito. con la cuestión de litio, sí. La polémica que ocurrió los últimos días con respecto a los contratos, ¿no?, que quería cerrar el gobierno, no es por una cuestión de industrialización, como lo han vendido, ¿no?, como han tratado de venderlo, ¿no? Exactamente. Es una cuestión simplemente de apresurar el cierre de contratos multimillonarios que benefician a esta élite política mafiosa, ¿no?, saliente, a este gobierno saliente además. Eso es algo que tendría que corresponder en todo caso al siguiente gobierno. Pero ojo, están acelerando su salida y lo quieren hacer justamente secundados por millones de dólares y millones de pesos bolivianos que van a obtener justamente de estos contratos con esa empresa rusa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cuestión de litio también es bastante compleja, no está en su mejor momento, los precios de litio no son los mismos que hace 10 años, de hecho se redujeron en un 150%, es una tercera parte desde aquel momento. Las baterías de litio no solamente consisten en litio, de hecho el litio es alrededor del 5% de los minerales que utilizan, son otras tierras raras, y lamentablemente las instituciones jurídicas democráticas de este país no permiten que evidentemente se cuente con un enfoque, digamos, ¿no?, metodológico, jurídico e institucional que permita hacer tratados con seguridad con distintos países. Es más por un marco ideológico y geopolítico. China y Rusia presionando a Bolivia e imponiendo sus condiciones. Si ustedes analizan bien el contrato, se darán cuenta que nosotros salimos perdiendo por goleada. Bien. Bueno, es cierto, ¿no? Y últimamente está causando polémica el tema del litio. Por ejemplo, he visto en las redes sociales una joven niña, alumna de colegio, no creo que esté por encima de la promoción, potosina, apareció en las redes sociales hablando sobre este tema, ¿no? Entonces, efectivamente es un tema delicado que también hay que velar por el futuro de la población boliviana, lo considero, y yo personalmente quiero felicitar a esa niña de redes sociales, potosina, joven, que lucha y defiende también estos recursos que tenemos dentro de Bolivia, ¿no? Bueno, ya con eso, Kevin, yo quiero hacerte un número, escoge un número del 1 al 15. El 13, perfecto. No olvidemos, estos van a ser los últimos. La última pregunta va a ser contigo. Por favor, lo más concreto para que podamos terminar con una cosita más, ¿ya? El 13, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el FMI es una institución que cuando hace un acuerdo con un país, evidentemente busca que la inversión que haga, en este caso el préstamo, se devuelva. Si el país no ofrece esas condiciones, si su riesgo país es demasiado alto, entonces no lo va a hacer. Todos los candidatos, y especialmente los que, como Manfred o Doria Medina, o ni siquiera se diga de los candidatos, ¿no?, de la Alianza Popular, ¿no?, y todo caso, están proponiendo justamente como medida económica, macroeconómica, pedir préstamos al FMI. Lo que ellos no saben es que el FMI está considerando muy seriamente no dar esos préstamos. Bueno, hay una institución financiera internacional llamada Standard & Poor's, es justamente una consultora financiera que evalúa el riesgo país de cada uno de los miembros de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió recientemente? Que Bolivia bajó de categoría, triple C positivo a triple C negativo.
¿Qué le está diciendo esta consultora al FMI, al Banco Mundial, a China o a cualquier otra entidad que podría prestarnos dinero? No lo hagan, porque no existe ni seguridad jurídica, ni siquiera se sabe si el país, bueno, con el triple C positivo, en la categoría que estábamos anteriormente, se decía que no existía seguridad jurídica. La nueva categoría triple C negativo, que nos iguala a países del centro de África como el Congo, o como República Centroafricana, o como Gabón, que son prácticamente países en guerra civil, o como Níger, que están dominados por señores de la guerra. Les dice literalmente al FMI y a otras instituciones que Bolivia podría colapsar, incluso balcanizarse. O sea, para hacer un préstamo de FMI primero tendríamos que solucionar los problemas internos, ¿no?, que tenemos, macroeconómicos e institucionales. Para eso es muy necesario mejorar la cuestión de la justicia y de la reducción del Estado. De lo contrario, ni siquiera el FMI va a dar ganas de poner condiciones para prestarnos aquel dinero. Ok, bien. Adelante. Pero eso, sin embargo, no quiere decir que el FMI no nos vaya a prestar. Eso también afecta a cuántas veces cuota nos pueden entregar y muchas otras cosas. Además, algo que hay que tener súper en cuenta es que depende mucho del gobernante o del delegado ante el FMI y de su capacidad para negociar. Hay una frase muy famosa y muy cierta que dice: uno no consigue lo que merece, sino lo que es capaz de negociar. Por eso es importante que quien entre al gobierno sea una persona con la capacidad para negociar en esos organismos internacionales y para que esos dólares entren a Bolivia, si es que nos admiten el préstamo, que, como digo, si es una persona con capacidad de negociación, muy probable. Además, teniendo en cuenta que el FMI funciona más como un pasanaco que como un banco, yo no lo veo ninguna locura. Bueno, para culminar esta ronda de preguntas, yo te pediría, por favor, Aaron, un número del 1 al 15. El 14. 14. Bueno, es un tema que ya lo hemos tocado, pero algo concreto, conciso, por favor. Nueva currícula escolar. ¿Tú crees que se debería implementar una nueva currícula escolar? Totalmente. Para variar un poco con lo que habíamos dicho antes, yo implementaría materias como economía, arreglaría ciencias sociales y lo volvería algo tipo de educación cívica, añadiría materias como medicina básica, primeros auxilios, incluiría también derecho, algo muy básico de derecho, pero se supone que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. En el colegio te dicen: tenemos una constitución, punto. O sea, tiene que ser mucho mayor la educación sobre derecho en los colegios, porque no todo el mundo va a estudiar derecho y tiene que saber más o menos qué cosa es un delito, cómo se pagan los impuestos. Todo ese tipo de cosas se tienen que implementar, y en mi posición de candidato, si llego a la Asamblea Legislativa, me comprometo a hacer eso. Bien, Kevin, ¿tienes algún aporte ahí sobre el tema de...? A mejorar la currícula educativa, ¿verdad? Correcto. Sí. Estoy de acuerdo en casi todo. Yo también agregaría en parte profundizar más en la formación técnica, que cada estudiante que salga, ¿no?, de la promoción tenga también un oficio, algo, digamos, por el cual poder valerse por sí mismo. Lamentablemente eso no se, bueno, ha estado avanzando un poco durante las últimas décadas, pero no se estableció como una política educativa, digamos, de primer orden. Yo diría darle prioridad a la educación técnica, justamente para que cada ciudadano, una vez saliendo bachiller, tenga también la posibilidad de trabajar y emprender, justamente. Y me parece excelente la idea de introducir la materia de economía. Es obvio que es una de las materias, sino más mal enfocadas, porque lo que te hacen en el colegio es literalmente enseñarte doctrina marxista, ¿no? Doctrina marxista, lo cual, obviamente, si alguien sabe de economía, no es marxista. Y si es marxista, no puede saber de economía. O sea, es directamente un desastre total. O sea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, evidentemente. Y con respecto a la medicina, se supone que, bueno, sí, con respecto a la medicina, la ciencias sociales y demás, está bien. La cuestión es que aquí debe haber prioridades que están enfocadas justamente al mercado laboral y a introducir a los jóvenes que saben de los colegios en el mercado laboral para poder así garantizar su sustento y su progreso económico. ¿De qué sirve, por ejemplo, yo que estoy estudiando historia, ¿no? ¿De qué sirve estudiar, por ejemplo, algo, digamos, esforzarte en algo, por ejemplo, digamos, literatura costumbrista latinoamericana, si a la final
tú no vas a tener gran cabida en el mercado laboral. Lo que pasa es que con la democratización del acceso a la información, gracias al Internet, muchas de las carreras, muchos de los oficios que antes tenían razón de ser, ahora no lo tienen. Incluso ahora muchos van a desaparecer con la implementación de la inteligencia artificial. Nos dirigimos a una cuarta revolución industrial. Entonces, los enfoques metodológicos educativos deben estar orientados a eso, a tratar de introducir al joven, al adolescente, al mercado laboral. Y me parece muy bien esa idea de enseñar economía, formación técnica y obviamente formación cívica y formación en humanidades y en ciencias naturales en general. Y también en arte, aunque estas últimas las consideraría más como opcionales. Bien, es de esta manera que por razones del tiempo nosotros vamos a dejarlo hasta acá. Muy interesante, muchísimas gracias a Aaron, muchísimas gracias Kevin por venir y darnos también su punto de vista. Espero tenerlos nuevamente para realizar estas mesas de análisis, mesas redondas. No olvidemos que Presente Bolivia es un espacio para pensar el país que somos y el país que queremos ser. Nos encontramos en el Café del Parlamento. Agradecemos al Café El Parlamento por brindarnos el espacio para que nosotros podamos transmitir este podcast. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.